Muy buenos días para todos los presentes. A continuación vamos a exponer acerca de un evento de interés en salud pública que es el Chagas. Los integrantes del presente grupo son Carol, Jessica, Angélica, Andrés, Angie, Julio, Jefferson, Edison, Luisa, Lauren y quien se dirige a ustedes, Lía. Bueno, para tener una pequeña introducción sobre qué es el Chagas, debemos conocer de que es una enfermedad parasitaria causada por el flagelo Trypanosoma cruzi, el cual está relacionado con unos determinantes sociales como lo son la pobreza, las malas condiciones sanitarias y ciertas como culturas o ciertas, mejor dicho, poblaciones que tengan unas limitaciones en cuanto al sistema de salud. El modo de transmisión. Encontramos diferentes modos de transmisión, pero pues los más comunes acá es vía vectorial, vía oral y también tenemos la vía que es por contaminación accidental en laboratorio. El periodo de incubación, entonces si nosotros nos damos cuenta acá, el periodo de incubación va a variar independientemente pues del modo de transmisión por el que fue adquirido la infección. Si tenemos una vía vectorial, va a ser de 4 a 15 días y si tenemos una vía oral va a ser de 3 a 22 días. En cuanto a los reservorios, principalmente tenemos lo que es el armadillo, el conejo, el perro, el gato y el murciélago. La sintomatología, entonces, si tenemos a un paciente que está en fase aguda, lo que probablemente nosotros vamos a evidenciar es que va a haber obviamente una hinchazón en el sitio de la infección, va a tener fiebre, va a tener edema facial y una erupción cutánea. Si este paciente ya se encuentra en una fase crónica, lo que nosotros vamos a evidenciar es que los latidos del corazón van a estar irregulares, va a tener una insuficiencia cardíaca congestiva, va a tener disfagia y va a tener dolor abdominal. En cuanto a la fisiopatología, entonces si tenemos una infección crónica, lo que vamos a evidenciar es que va a haber una respuesta moduladora más una inflamación y un daño a los tejidos, lo que me va a determinar el progreso de la enfermedad, que va a ser insuficiente, por lo tanto me va a aumentar la carga del parásito y la inflamación. El caso que se planteó, el caso clínico, entonces mujer de 21 años de edad, residente en el área urbana del municipio de Moniquirá, quien asistió el 1 de octubre al Hospital Regional de Moniquirá con fiebre, edema facial, erupción cutánea, disfagia y chagoma. Se realiza posteriormente pues la prueba de gota gruesa y da resultado positivo en el primer nivel de atención. La Secretaría de Salud de Boyacá realizó actividades de investigación epidemiológica de campo durante la búsqueda activa comunitaria, tomaron las muestras a pacientes sintomáticos. Días, profe. A continuación les vamos a hablar sobre el boletín epidemiológico. En este vamos a encontrar que en el mapa 1, el sistema de vigilancia en salud pública en Colombia confirmó 248 casos de Chagas agudo en el 2012 y en el periodo epidemiológico sexto del 2019. En el mapa 1 se encuentra que el 40.3 de estos casos ocurrieron por brotes de transmisión oral. En el mapa número 2 encontramos que en el boletín epidemiológico sexto del 2019 se han presentado en Colombia 5 brotes de transmisión oral. Según los reportes, desde el 2018 no se habían presentado tantos brotes en un mismo año. Para los brotes, según los departamentos, tenemos que en Casanare, Maní, se presentó un brote en un grupo de 22 trabajadores. No hubieron ninguna muerte. En Cesar Los Robles se presentó un brote de transmisión oral en una familia. El número de casos fueron 3. El número de muertes que se reportó fueron 1. En Atlántico, Puerto Colombia, se presentó un brote de transmisión oral en una familia de nacionalidad venezolana de residencia colombiana. Se reportaron 2 muertes. En Antioquia, San Luis, se presentó un brote de transmisión oral, de los cuales se presentaron 4 pacientes afectados sin ningún número de muertes. Y en Chocó, San José del Palmar, se presentó un brote de transmisión oral en una familia de residencia urbana. Los afectados fueron un mayor de 65 años y un menor de 14 años y no se presentó ninguna muerte. Seguimos con el comportamiento de la notificación por departamento de la semana 33 y la semana 42. En esta connota que la semana 42 es del 2020 y la semana 33 del 2019. Entonces, el acumulado de casos en el 2019 de Chagas, en Arauca se encontraron 3 casos y 26 en Casanare para un total de 38. Y en la semana 42, está en el 2020, se encontraron 7 casos en Cartagena y 6 casos en Norte de Santander para un total de 19. Lo que da a entender que en la semana 42 disminuyeron los casos que en la semana 33. Muchísimas gracias, muy amables por su colaboración. Seguimos con los indicadores en salud sobre el Chagas.
Entonces, los indicadores deben ser calculados con base en casos autóctonos y notificados. Los indicadores mínimos son proporción de casos notificados con pruebas diagnósticas, tipo de indicador, definición de la operación. El numerador debe ser los casos notificados de enfermedad de Chagas agudo con evidencia de realización de mínimo una prueba parasitológica directa. En denominador tenemos los números de casos de enfermedad de Chagas agudo notificados. Fuente de información, Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, SIVIGILA, ficha de notificación de SIVIGILA con datos básicos y complementarios y reportes semanales de notificación por la UPGD. Interpretación de resultados, informa la proporción de casos a los cuales se le deben realizar las pruebas diagnósticas como herramientas para definir la clasificación de un caso probable de Chagas agudo. El nivel nacional y departamental. Meta, realizar las pruebas parasitológicas directas en el 100% de los casos notificados. Tenemos la letalidad por Chagas agudo. Definición operatoria, numerador de número de muertes por Chagas agudo. Denominador, total de casos de enfermedad de Chagas agudos confirmados. Fuente de notificación, el SIVIGILA, ficha de notificación SIVIGILA, reportes semanales de notificación por la UPGD. Interpretación de resultados, informe sobre la oportunidad del diagnóstico, tratamiento y calidad de la alteración médica. Nivel nacional departamental. Meta, disminuir la letalidad a nivel nacional de Chagas agudo por debajo del 10%. Porcentaje de estudios en foco realizado. Definición de la operación, numerador, número de estudios de foco realizado, denominador, número de brotes en casos agudos aislados identificados. Fuente de información, SIVIGILA, ficha de notificación SIVIGILA, reportes semanales de notificación de la UPGD. Interpretación de resultados, informa sobre la oportunidad de la detección de brotes y casos aislados, nivel nacional y departamental. Meta, realizar el 100% de estudios de focos en los brotes y de casos agudos aislados. Bueno, entonces ahora tenemos la ficha de notificación para este evento de interés en salud pública. Esta está constituida por una cara donde van los datos básicos de la unidad primaria generadora de datos. Acá se va a identificar el código del departamento, del municipio y la razón social de la unidad primaria generadora de datos, que en este caso es el Hospital Regional de Moniquirá. Se tiene que identificar el nombre de evento, que este es un caso probable de Chagas agudo, con el código del evento que está dictado por el Instituto Nacional de Salud. Se identifica también la fecha de notificación. Acá en esta parte de la ficha está la identificación general del paciente, donde está el número de identificación, el tipo, nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, su edad, el sexo, el teléfono, el país, la nacionalidad del paciente, el departamento y municipio de procedencia, su ocupación, el tipo de régimen de salud al que está afiliado y de igual manera el nombre de la administradora de planes de beneficios. Se tiene que identificar si tiene alguna pertenencia étnica o es partícipe de algún grupo poblacional en especial. En la parte de notificación se va a identificar la fuente, en este caso fue por una notificación rutinaria. Se va a identificar el país, departamento y municipio de la residencia del paciente, su dirección, la fecha de consulta, la fecha de inicio de síntomas, la clasificación inicial del caso, en este caso es un caso probable, y se refiere si fue hospitalizado o no. De igual manera se va a identificar la condición final del paciente. Se tiene que diligenciar el nombre del profesional que diligenció la ficha con su respectivo teléfono. Acá también hay un espacio exclusivo para el uso de los entes territoriales. En la cara B tenemos nuevamente los datos básicos del paciente, pero acá ya se va a anexar la información clínica. Acá se tiene que la clasificación del caso, si fue agudo o crónico por reactivación. Se tiene que identificar las manifestaciones clínicas del paciente agudo y crónico y se encuentran los estudios realizados. Si fueron por medio de pruebas parasitológicas, que son las que se realizan a los pacientes con Chagas agudo, o pruebas serológicas, que son las que se le realizan a pacientes con Chagas crónico. Y se tiene que diligenciar la posible vía de transmisión, que en este caso fue por vía oral. Periodicidad del reporte y tipo de notificación. Encontramos la notificación inmediata individual, notificación rutinaria semanal, ajustes por periodos epidemiológicos. En notificación inmediata individual, entonces los casos de enfermedad de Chagas en fase aguda, probables o confirmados en fase aguda, deben reportarse rápidamente al Instituto Nacional de Salud. La notificación rutinaria semanal
Solo se notificarán los casos probables o confirmados de enfermedad de Chagas en fase crónica en poblaciones priorizadas, como son las gestantes, los menores de 18 años, indígenas y mujeres en edad fértil. Y en estas pues deberán reportarse semanalmente de conformidad pues a la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública y también pues la ficha de notificación nacional, que son los datos básicos y complementarios. Y por último, en los ajustes por periodos epidemiológicos, entonces pues los ajustes a la información de casos confirmados de la enfermedad de Chagas, que se debe realizar a más tardar en el periodo epidemiológico y inmediatamente posterior a la notificación de conformidad con los mecanismos definidos por el sistema. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las guías y protocolos del Instituto Nacional de Salud para Chagas. Y para empezar, entonces está el protocolo para la vigilancia en salud pública de Chagas, que nos habla sobre la importancia epidemiológica del evento, la descripción del evento, en el que habla de las generalidades y las fases de la enfermedad, sea aguda y crónica, también de los procesos operativos de la vigilancia, también de las responsabilidades. Esta es a nivel nacional, departamental, municipal. También incluye las entidades administradoras de planes de beneficio de salud y las unidades primarias generadoras de datos. También están los análisis de datos, la orientación de la acción, tanto individual como colectiva, y los métodos diagnósticos a fase aguda y crónica. El otro que tenemos es Chagas con código 205 y nos habla sobre la definición, la fuente de los datos, que incluye la periodicidad de los reportes, también la recolección y procesamiento de los datos, el análisis de la información y la orientación de la acción. El otro que tenemos es enfermedad Chagas Memorias, que nos habla de la definición de la enfermedad, su epidemiología, las fases clínicas de Chagas, tanto aguda como crónica, el diagnóstico, el tratamiento, que incluye los medicamentos y el manejo en casos especiales, y por último la vigilancia, en el que incluye el proceso de vigilancia, los análisis de datos y la orientación de la acción. Buenos días para todos. El día de hoy, 12 de noviembre del 2020, siendo las 8 de la mañana, estaremos dando inicio y empezar a transmitir de manera virtual el COVID, debido a la contingencia sanitaria por la que nos encontramos. Damos la bienvenida a todos los presentes y un saludo en especial a los epidemiólogos Jefferson Cristancho Melo, Fabián Reyes, representante a la IPS Andrés Cáceres, la representante a la EPS Luisa López y quien les habla Jessica Pardo, enfermera secretaria. A continuación, la orden del día. Primero, la presentación del caso. Luego, los análisis de los indicadores del evento en salud pública. Luego, el plan de mejoramiento de este mismo. Y finalmente, la sesión de preguntas. Muchas gracias y que empiece la sesión. Andrés Cáceres, representante de la IPS, y a continuación les voy a presentar el caso de una mujer residente del municipio de Moniquirá. Ana María Velasco Díaz, de 21 años de edad, residente del área urbana del municipio de Moniquirá, quien asistió el 1 de octubre al Hospital Regional de Moniquirá con fiebre, edema facial, erupción cutánea, disfagia y chagoma. Se le realiza la prueba de gota gruesa, la cual da positivo en el primer nivel de atención. La Secretaría de Salud de Boyacá realizó actividades de investigación epidemiológica de campo y durante la búsqueda activa comunitaria se tomaron muestras a pacientes sintomáticos. Buenos días, nosotros somos los epidemiólogos de la Secretaría de Salud. Mi nombre es Jefferson Cristancho y el día de hoy estoy acompañado de Sofía Reyes, con el cual les vamos a hablar acerca de los análisis de resultados en cuanto a lo que son los indicadores de Chagas crónico. A continuación hablaremos sobre los casos de Chagas crónico por entidad territorial. Este estudio fue realizado en Colombia en la semana epidemiológica número 3 del año 2016 al año 2018. Encontramos que los departamentos a estudiar fueron Santander, Boyacá, Bogotá y Arauca. Santander encontramos la prevalencia de 4 casos sospechosos,
pero con la particularidad de un caso de la aparición de un nuevo brote. Entonces vamos a encontrar lo que es un total de 9 casos y una frecuencia relativa al 64,3%. En cuanto a lo que es Boyacá, vamos a hacer referencia en cuanto a lo que es nuestro departamento como es Tunja, donde presenta una prevalencia muy alta. Entonces vamos a encontrar 3 casos probables, pero pues satisfactoriamente no vamos a encontrar ningún caso confirmado, para un total de 3 casos y una frecuencia relativa del 21,5%. Bogotá tiene un caso probable, pero tampoco ninguno confirmado, entonces vamos a encontrar un total de casos de 1 y una frecuencia relativa del 7,1%. El último departamento a estudiar fue Arauca, donde este presenta una particularidad, ya que como podemos observar no hay ningún caso sospechoso, pero pues sí hay un caso confirmado, entonces sería un total de un caso y una frecuencia relativa del 7,1%, y si hacemos énfasis a todo vamos a encontrar lo que es el 100% de la gráfica. Referente a la tabla que estamos proyectando acá, logramos identificar en cuanto a lo que son el número de casos, también por lo que son las semanas epidemiológicas. Entonces logramos identificar que de la semana 1 a la semana 19 epidemiológica presentamos una prevalencia del 30% de la aparición de casos de Chagas crónico, pero si hacemos referencia en cuanto a lo que es la semana epidemiológica del día de la semana 19 a la semana 23, logramos identificar un cambio brusco en la aparición de casos confirmados por Chagas crónico, donde logramos identificar que su prevalencia lograba superar el 70% de casos confirmados, y pues ya referente a lo que son las siguientes semanas epidemiológicas logramos identificar que su prevalencia vuelve a aparecer hasta un 30%. Y pues ya como por último, en cuanto a lo que es referente a las entidades territoriales con mayor número de casos de Chagas crónico confirmados, podemos observar acá en la tabla y podemos concluir que Santander y Boyacá son el número de departamentos con mayor número de casos confirmados por Chagas. Pues si hacemos referencia a estos dos departamentos, logramos identificar que presentan una prevalencia superior al 85,8% de los casos confirmados por Chagas. Bueno, entonces vamos a hablar de la distribución geográfica de los casos agudos confirmados en Colombia desde el 2012 al 2019. Entonces, según los reportajes transmitidos por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, se han reportado 248 casos de Chagas agudo, esto desde el 2012 al periodo epidemiológico número 6 del 2019, con la particularidad de que el 40,33% de estos casos fueron por Chagas de transmisión vía oral. Entonces, si nos dirigimos en el mapa, podemos ver los casos confirmados según la procedencia. Si lo vemos en rojo, entonces hay de 41 a 87 casos, esos presentados en Casanare y en Bucaramanga. Si lo que vemos en amarillo son de 6 a 20 casos que se presentaron, esto en Sincelejo, Sucre, Atlántico, Cesar, Boyacá, Meta y Tolima. Y los que vemos en verde fue donde se reportaron de 1 a 5 casos, esto en el Amazonas, el Putumayo, Arauca, norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cundinamarca y La Guajira. Y los que vemos en blanco pues fueron los departamentos que no mostraron casos o no hubo casos confirmados. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los brotes de transmisión oral, esto en Colombia desde el 2012 hasta el 2019. A periodo epidemiológico, pues número 6 del 2019, se presentaron en Colombia 5 brotes. Según los reportes, desde el 2008, no se habían presentado tantos brotes en un año. Entonces, a continuación vamos a dar como una breve descripción de los brotes, pues el departamento donde sucedieron. Entonces empezamos con el de Casanare, este fue en Maní, que fue un brote de transmisión pues vía oral, que estuvo más que todo en el contexto laboral, con una afectación de 22 pacientes. Afortunadamente pues no hubo mortalidades. El segundo fue en Cesar, en el departamento de Los Robles, que este fue por transmisión oral, entonces este fue en 3 pacientes. Se presentó, pues la particularidad que tiene es que se presentó una mortalidad en un paciente menor de edad. Después seguimos al Atlántico, que en este se presentó un brote en una familia que venía, o bueno, procedía de Venezuela. En Antioquia sucedió un brote de transmisión que llegó a contagiar a 4 personas más y pues tener 4 casos confirmados. Y por último, en el Chocó, esto más que todo en San José de Palmar, se presentó dentro de una familia
se infectaron 2 personas y pues al investigar pues se encontró algo como peculiar o particular, que fue que se contagiaron por consumir directamente sangre de armadillo. Entonces, ¿qué se ha hecho en cuanto al plan de mejoramiento? Desde la Secretaría de Salud pues se ha implementado primero que todo la prevención primaria. Esta con el fin pues de llegar a los departamentos y municipios donde hay un crecimiento exponencial y pues tratar de limitarlo. También se ha implementado la capacitación al personal sanitario pues con el fin de que pueda reconocer y comprender esta enfermedad y llegar a detectar pues casos cuando están en su fase aguda y que no lleguen a una fase crónica. Y por último, hacer como un control vectorial. Esto pues es como un pilar importante para la prevención porque debemos tener en cuenta que no existen fármacos para detener el progreso de esta enfermedad y tampoco hay una vacuna especializada o recomendada contra este protozoo. Quisiera hacer una pregunta. Dentro del plan de mejoramiento para la erradicación de la incidencia de este evento de interés en salud pública, ¿cómo va a ser la educación sanitaria a nivel de los territorios? Lo que es de cómo implementar la educación sanitaria a nivel de los territorios, pues básicamente nosotros nos plasmamos en cuanto a lo que son unas estrategias. Por ejemplo, nosotros pasamos las estrategias que pueden ser que eviten la construcción de techos en cuanto a lo que son en adobe y también en cuanto a lo que son la construcción de techos en paja. Pues básicamente esto es con el fin de que pues en estos tipos de techos se crean unas fisuras donde en el día este vector se puede aislar y puede llegar a contagiar a una de las personas. La segunda medida que nosotros implementamos y sugerimos sería en cuanto a lo que es la higiene, tanto como lo es del hogar, como también en cuanto a lo que es la higiene personal. La siguiente medida que nosotros plasmamos en el día de hoy sería en cuanto a lo que es el uso y el implemento de los insecticidas, pues ya que como está comprobado, esto es un método de barrera muy fundamental y el cual es muy eficaz para combatir este diferente tipo de vector. Y pues en cuanto a lo que es la prevención para el contagio en cuanto a lo que es a la vía oral, pues básicamente nosotros hacemos referencia, pues si recordamos en las tablas y en toda la sesión que nosotros veníamos realizando, un caso de Chagas crónico que se presentó fue por el consumo del armadillo. Entonces pues básicamente nosotros lo que recomendamos sería en cuanto a lo que es el lavado de los alimentos y también en cuanto a lo que es una muy buena preparación de los alimentos al momento de ingerirlos. Bueno, como representante de la EPS, estamos realizando unas medidas de prevención, estas dirigidas a las mujeres en edad fértil y que estén planeando quedar embarazadas y que posiblemente pues estén contagiadas de la enfermedad. Esto para disminuir que haya contagio por vía vertical. Una de las principales estrategias que se han implementado en el municipio de Moniquirá para disminuir el número de brotes ha sido la implementación de plaguicidas. Damos por finalizado el COVID el día de hoy y agradecemos a todos nuestros participantes. Gracias y feliz día.